tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 5 reportajes para esta noche de domingo en pleno debate sobre la iniciativa legislativa popular que en Cataluña persigue prohibir la fiesta de los toros. Analizamos en este 7 días lo que mueve el sector en la comunidad segunda en superficie de dehesas para toros de lidia. Hoy también les mostraremos uno de los laboratorios de referencia en la investigación con primates y nos hacemos eco de las crisis olvidadas denunciadas por Médicos Sin Frontera. Cuando ya resuenan los tambores de Semana Santa, ahondamos además en los cambios que vivirá este año la Semana Santa de Zamora. 10 de sus 16 cofradías ya son mixtas. Para arrancar, 5 ejemplos de las deficiencias que arrastra nuestra justicia. Descosidos materiales a los que Castilla y León le reclama remiendos antes de asumir las transferencias de justicia. 1.800 funcionarios judiciales, sumados a los 600 jueces y fiscales de nuestra comunidad, sacan adelante una media de 350.000 asuntos cada año. Estos son los números de la justicia en Castilla y León. Pero ¿dónde y cómo desarrollan su trabajo los profesionales de la ley? Juzgado de Primera Instancia número 1 de Villablino, León. 19 de febrero de 2010. 5 personas en 18 metros cuadrados. Informes y causas amontonadas. Mal olor por un desagüe que hay en la puerta y las ventanas tienen barrotes. El juzgado de Villablino, que cubre a más de 12.000 habitantes de la comarca leonesa de Laciana, es un claro ejemplo de dejadez por parte del Ministerio de Justicia. En una habitación de 18 metros cuadrados desempeñan su labor 5 personas, mientras que los abogados y procuradores tienen que compartir una sala de 4 metros cuadrados, que además tienen que dejar libre una vez al mes el día que está el médico forense. Viendo las imágenes que se pueden ver, es ya una imagen que vale por sí misma. Cada uno que juzgue lo que piense, y aquí falta de medios, de personal, de todo en general. Estamos saturados de trabajo, de expedientes, de sitio. Juzgado de Instrucción número 1 de Almazán, Soria. 25 de febrero de 2010. Dependencias divididas en 2 pisos. En la localidad soriana de Almazán no hay 2 juzgados, aunque podría parecerlo. La sede de instrucción está en 2 pisos. En un local, la sección civil, el forense y el archivo. Y en el otro, la sala de vistas, 3 funcionarios y el juez. Para pasar de uno a otro hay que cruzar por el pasillo del bloque. Los funcionarios afirman que cuando había juicios de faltas, los acusados tenían que esperar en el rellano. Lo primero, el acceso, que no es accesible para todos los ciudadanos y bueno, como habréis visto, la escalera es estrecha y bueno, luego la situación que estamos en 2 pisos que comunicados por el pasillo y luego pues todo el espacio, que no tenemos nada de espacio. Pero ellos son afortunados. Después de 7 años de quejas, van a estrenar estas instalaciones que nada tienen que ver con el viejo piso. Edificio nuevo y desde luego es una instalación allí mucho mejor, de cara sobre todo a recibir a la gente, a accesibilidad, a condiciones, a amplitud. Vamos a tener una mejora notable, vamos. Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cervera de Pisuerga, Palencia. 10 de febrero de 2010. Sin calefacción. Los nuevos juzgados de Cervera de Pisuerga en Palencia se estrenaron hace 3 años. Instalaciones modernas, vanguardia, arte en las paredes, pero frío en las salas. A comienzos de año, los funcionarios y jueces que trabajan allí tuvieron que ponerse el abrigo por encima de las togas. La calefacción no funcionó durante casi un mes. Cuando se estrenó en noviembre de 2006, les ocurrió lo mismo. Nosotros entrábamos y con los abrigos puestos, bueno, imagínense el frío que hace aquí afuera, pues dentro, que no daba el sol ni nada, hacía mucho más, sí, y la gente, bueno, pues ponían medios, ponían estufas, pero nada, salías a los pasillos y hacía bastante frío, sí. En la sala hacía un frío que teníamos el abrigo y encima las togas. Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lerma, Burgos. 2 de marzo de 2010. Edificio del siglo XVII sin adaptar. Este es el juzgado de instrucción número 1 de Lerma, en Burgos. Está ubicado en el antiguo convento de las Carmelitas, del siglo XVII. La accesibilidad es el principal problema. El edificio no se ha adaptado a las necesidades.
Lo primero que uno se encuentra al llegar son 24 enormes escalones para acceder. Todo esto unido a deficiencias como estas. En asuntos de violencia de género, la anécdota roza lo penoso de la falta de espacio. Allí es normal que víctima y verdugo tengan que prestar declaración uno al lado del otro, porque no hay espacio para separarles. Una de las principales dificultades que a nosotros nos preocupa, porque lo observamos diariamente, es el acceso a la sede judicial. Habrán comprobado que para llegar hasta aquí hay que culminar una serie de escaleras numerosas y empinadas. Y supone a veces una barrera insalvable para ancianos, sillas de ruedas, coches de niños. Los salvamos como podemos, haciendo esa previsión, que llegue primero víctima o llegue primero y posteriormente el agresor para que no se encuentren, porque son situaciones desagradables. Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, 3 de marzo de 2010. Cientos de pruebas judiciales en los pasillos. Más de 60 días llevan las pruebas judiciales en los pasillos del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid. No caben en archivo. Ropa falsificada, discos piratas y pequeños electrodomésticos esperan que juzgados de lo penal autoricen su destrucción. Una imagen que no debería asociarse a un juzgado de una capital de provincia, en unas instalaciones que apenas llevan 10 años funcionando. Como imagen no está bien. Lo único que yo creo que lo que hay que analizarlo y pensar que si está aquí es posiblemente porque no tengan sitio. Son solo 5 de los muchos ejemplos de las sedes judiciales en Castilla y León, una anquilosada justicia que avanza despacio. El Ministerio de Justicia nos ha proveído de ciertos edificios en algunos partidos judiciales, algunos verdaderamente estaban en situación de ruina, pero hay muchísimo que hacer porque las infraestructuras en Castilla y León eran decimonónicas. Mi misión ha sido denunciar estas situaciones, hacer un estudio de las infraestructuras necesitadas de rehabilitación y tratar de convencer al Ministerio de Justicia para que las vaya acometiendo poco a poco. Si se pretende trasladar al ciudadano que la Administración de Justicia se está modernizando, vamos a empezar precisamente por las sedes de los órganos judiciales, porque el ciudadano, lógicamente, cuando acude a hacer sus gestiones a los juzgados, la imagen que percibe de esas sedes no es buena. En esta situación, entre medias, estamos el conjunto de los que trabajamos en los juzgados, los trabajadores, los profesionales y los propios ciudadanos que sufren estas consecuencias. Grandes, pequeñas, nuevas y viejas, las 52 sedes judiciales de Castilla y León merecen, por ser un pilar básico de la sociedad, una mejor atención. El derecho civil o el penal no son los únicos que existen. Está también el canónico, el que se aplica en las instituciones de la Iglesia Católica. A él se tienen que adaptar, por ejemplo, las cofradías, y esa adaptación no es siempre fácil. Es el caso de Zamora. Las cofradías han de cambiar sus estatutos en lo referente a la recuperación de su finalidad original, la caridad, y a la edad de voto, que asciende ahora hasta los 18 años. Pero el cambio más problemático es la igualdad de la mujer. Muchas cofradías aún no han modificado este punto y otras lo han hecho a regañadientes y con matizaciones. Estas son las primeras mujeres cofrades del Santo Entierro. Después de 4 siglos, las puertas se han abierto para ellas. El contexto social y los cambios en la legislación, tanto civil como canónica, han provocado que la Semana Santa de Zamora, marcada por la tradición, haya iniciado un proceso de adaptación a los nuevos tiempos, un cambio no exento de polémicas. La entrada de las mujeres ha sido muy discutida en las asambleas de las cofradías y hermandades de Zamora. No todas han estado de acuerdo, como el Silencio, el Yacente o la Veracruz. Estas se han definido como exclusivas de varones, a pesar de la recomendación del obispo de Zamora para la integración. Que hace la recomendación nuestro señor obispo de que se vayan incorporando las mujeres a las cofradías, con lo cual me imagino que será cuestión de poco tiempo, más tarde, más temprano.
El nuevo estatuto marco, redactado por el Obispado hace 3 años y al que se tienen que adaptar las cofradías, se ampara en el Código de Derecho Canónico de 1983, que reconoce que las cofradías son asociaciones públicas de fieles cristianos, sin distinción de sexos. Necesitamos adaptar la vida de las cofradías a la nueva realidad de la Iglesia y de la sociedad. Y esta nueva realidad no es de hoy, es de hace más de 25 años. Y conviene por eso, en un momento determinado, pues, dar un paso al frente y adaptarse. Esto, pues ojalá que se haga por el convencimiento de cada una de las cofradías. Algunas así lo han hecho y en otras pues esperamos que lo vayan haciendo. Es el caso de las capas pardas. La hermandad dio ese paso al frente el año pasado. En su lista de espera ya hay apuntadas una veintena de mujeres. Otras 200 no tendrán que esperar para desfilar en la cofradía del Santo Entierro. Lo harán este mismo año, aunque tendrá que pasar más tiempo para que lleguen a un puesto directivo. Vamos todos iguales, todos vamos a ser hermanos y hermanas y no os va a distinguir nada, por lo cual dar las gracias porque al fin yo creo que han abierto los ojos de que podemos salir también y nada, muy bien, muy contenta. Para ser directivo se requieren 5 años y para ser presidente 10 años de antigüedad. Con lo cual en un tiempo todavía no se incorporará ninguna mujer a la Junta Directiva. Sí pueden incorporarse como asesoras en determinados aspectos de la cofradía, no como Junta Directiva de momento, pero puede ser una asesora artística o un asesor histórico o algo así. Vamos, en eso no habría inconveniente incorporar a alguna mujer a la Junta Directiva. Sin embargo, el revuelo que se ha originado ahora en torno a la entrada de las mujeres en algunas cofradías no fue tal hace 30 años. En 1970 derechos y obligaciones que a los hombres con total normalidad. El acompañamiento de las mujeres en la procesión había sido continuo y entonces se pensó que la mejor manera de que fueran ellas, las mujeres, igual de derechos que los hombres, fue el integrarlas totalmente. Como los estatutos solamente decían fieles cristianos, no decían hombres o mujeres o hombres solo, pues entonces se pensó que podía perfectamente adecuarse sin necesidad de crear una sección. Años después surgirían nuevas cofradías ya con el matiz de mixtas. Es el caso de las 7 Palabras y Jesús de Luz y Vida, hermandad que nació a partir del pregón de la Semana Santa de 1987. La idea que se saca de ese párrafo, que es el que habla realmente de lo que luego se plasmó en una hermandad, pues no habla de sexos ni de colores, habla de una hermandad que rinde a todos. Y dentro de esa lista muy larga de personas que nombra, está la mujer. Porque siempre ha existido la mujer en las hermandades y cofradías. En una medida u otra siempre ha existido. Entonces aquí le quieren plasmar ya una imagen igual que a la del hombre, con derechos y con obligaciones. Iguales incluso bajo el paso. Ana Pedrero es la primera mujer cargadora en Zamora. Han pasado 22 años y ella sigue bajo las andas de Jesús de Luz y Vida. Recuerda los nervios de aquel primer día, pero reconoce que siempre se ha sentido muy bien acogida entre sus compañeros. Fui, ahora me van a apuntar a Luz y Vida, me da el papel y digo, pero me quiero apuntar al paso. Y se quedó un poco sorprendido Manolo, que además es un hermano fundador, se quedó así un poco como sorprendido. Bueno, sí, yo nada, hice la inscripción normal y pues eso, apuntándome también ya directamente como hermana de carga. Creo que hubo ese día run de teléfonos y hubo movimiento, porque luego me lo han contado años después que sí, hombre, pues se ha metido una tal. Hay que normalizarlo del todo, o sea, cuando tú intentas o estás reivindicando una igualdad, lo primero, bueno, creo que es reivindicarlo desde la base, es decir, a mí no me vale ir a chillar a ningún sitio ni ponerme en posturas intransigentes. Yo creo que qué cosa más bonita reivindicarlo desde un paso, o sea, decir yo soy uno más o soy una más en este caso. Pues sí, yo he preferido siempre ir por dentro porque a lo mejor en aquella época pues ver un flequillo rubio asomando pues hubiera sido el chismorreo de mira, pues tú ibas dentro y ya está, o sea, una más, es que tampoco, y además es que de verdad mis hermanos tampoco, los hermanos de paso y sobre todo Daniel, nuestro jefe, que es un encanto de persona, nunca hicieron mayores distinciones.
En los últimos años no son pocas las mujeres que han solicitado desfilar en procesiones hasta ahora de hombres. Es el caso de Beatriz Blanco. Esta joven zamorana presentó la solicitud con 2 avales para entrar en la lista de espera de Jesús Nazareno. El obispado le ha dado la razón, pero todavía espera respuesta de la congregación. Me documenté y efectivamente vi que la cofradía era mixta desde sus orígenes, por lo que no estaba vetado la entrada a las mujeres. Según estaban redactados, no hay ningún inconveniente en que puedan optar a hermanos de fila las mujeres, independientemente de pertenecer a la sección de damas. Entonces, basándome en esos estatutos y los vigentes y presentándolo dentro de plazo para optar a la lista de espera, pues es el proceso correcto y puede ser verificado y puede comprobarse que no me he salido ni de las normas y que todo está correcto. Hace un mes la Asamblea de Jesús Nazareno ha aprobado sus nuevos estatutos. En ellos se reconoce como cofradía mixta y dan derecho y voto a las mujeres que ya pertenecían a la cofradía a través de la sección de Damas de la Soledad. De momento los hombres desfilarán el viernes y las mujeres el sábado. Ellas no podrán ser merlú o cargadoras, pero sí formar parte de la directiva. No tenía voto, no tenía opinión en la cofradía, lo tenía en la sección de damas, pero exclusivamente en la sección de damas. Por eso ahora la mujer es un paso adelante importantísimo, que la mujer coge el protagonismo el mismo que el hombre. En el futuro, pues eso ya se verá, pero vamos, el futuro está en que al final, si las organizaciones son fáciles, pues a lo mejor puede llegarse a dar el caso de hombres y mujeres participar en todo. Sin embargo, no todas las partes están de acuerdo. Un grupo de damas mostró su disconformidad en la asamblea de la sección y defienden el proceso para independizarse como cofradía y que ha contado con asesoramiento del obispado. Yo creo que no existe igualdad desde el momento en el que viene impuesto para las 3.000 damas. Bien es cierto que no teníamos hasta ahora posibilidad de tener voz y voto, pero esa consulta a la que hacía referencia el presidente se nos podía haber pedido. Habernos dado una copia del estatuto y haber dicho a ver qué opinan las damas. Y a lo mejor, sorprendentemente, hubiéramos estado de acuerdo con eso, pero no se nos ha dado. A la integración de la mujer se suman otros cambios recomendados desde el obispado, como la edad de voto de los cofrades, que se fija a partir de los 18 años, y se regula el fin de las cofradías y hermandades que tienen que recuperar la finalidad para la que nacieron, ayudar a los más desfavorecidos. Zamora vive tiempos de cambios. La tradición en la Semana Santa tiene que ir adaptándose a la nueva realidad de la Iglesia y de la sociedad. Unir pasado y presente dentro de una forma de vivir la fe que mira hacia el futuro. Poco se sabe o se recuerda a los 3 millones de sudaneses que se encuentran en una situación extrema. Tampoco se insiste en las decenas de miles de desplazados de las guerras una vez que ya han cesado los cañones. Mucho menos se conocen las pandemias que azotan solo a los más pobres, como el SIDA congénito o la enfermedad del sueño. Son aquellos que no tienen lugar en las noticias. A continuación veremos las 10 grandes catástrofes olvidadas en el último año. Desplazados en guerras perennes, refugiados de conflictos terminados que aún no han podido regresar, epidemias originarias de la pobreza y que sobreviven en la miseria, el Chagas boliviano, la malaria y la enfermedad del sueño en las selvas centroafricanas, la Kala Azar hindú y el SIDA congénito de los niños camboyanos. Son las catástrofes humanitarias en las que Occidente ha mirado hacia otro lado. Son algunas de las crisis olvidadas que denuncia Médicos Sin Fronteras. Terremotos, tsunamis, riadas, disparos y cañonazos repartidos por medio mundo inundan nuestra retina a diario, pero frecuentemente los medios de comunicación los olvidan en cuanto ocurre otra catástrofe, y lo mismo hacemos desde nuestros sofás. Médicos Sin Fronteras intenta llamar la atención sobre los desastres que hemos dejado de lado en los últimos 12 meses. En el año de 2009 hemos visto
una serie de conflictos olvidados que continúan generando innumerables víctimas, sobre todo y básicamente sobre la población civil. El caso de Pakistán, el caso de Sri Lanka, de Afganistán, de Somalia, de Sudán, de la República Democrática del Congo, son el caso de conflictos que inevitablemente continúan enfrentando a los diversos actores armados y poniendo a las poblaciones civiles en medio de las líneas de frente. El interés mundial viaja con frecuencia cerca de Somalia. Frente a sus costas, los buques de varios ejércitos occidentales luchan desde hace meses contra la piratería. Las detenciones de bucaneros acaban temporalmente con el problema en alta mar. Pero el verdadero desastre está en tierra. El país del Cuerno de África es un enorme territorio caótico, dividido en feudos de señores de la guerra, zonas controladas por las cortes islámicas y las apenas 4 calles que controla el gobierno mogadiscio, cada vez más acorralado por las milicias musulmanas. Libran una guerra cruenta desde hace casi 20 años. A raíz de los conflictos entre los diversos actores que luchan por el control, sobre todo de Mogadishu, 200.000 personas abandonaron Mogadishu, y generando una crisis humanitaria de una enorme dimensión. También se combate con fiereza contra el fundamentalismo islámico en Afganistán y Pakistán. Soldados estadounidenses y sus aliados occidentales luchan junto a las fuerzas de Kabul e Islamabad contra los talibanes y Al-Qaeda. Con frecuencia vemos bombardeos, atentados y militares en formación, pero el foco se aleja generalmente de los civiles. Solo en 2009 murieron 2.400 afganos por el fuego cruzado y bombas que cayeron donde no debían, y cerca de 200.000 pakistaníes tuvieron que dejar sus hogares en las regiones fronterizas. En la antigua Ceilán el año pasado terminó una guerra civil después de varias décadas. El gobierno de Sri Lanka derrotó a los rebeldes tamiles. Cerca de 300.000 personas huyeron de los combates en el norte de la isla. Buena parte de ellos aún no han regresado a sus casas. La guerra en Sudán ha terminado oficialmente hace unos días con el alto el fuego de los rebeldes en Darfur, pero no el sufrimiento de una población olvidada y a la merced de jefes tribales, bandas criminales y terroristas, las hambrunas y las enfermedades. Solo en el sur del país la situación de 3 millones de sudaneses es dramática. Los próximos 12 meses van a ser extremadamente críticos. Se celebran las primeras elecciones multipartidistas en 24 años. Habrá un referéndum en el que el sur decidirá si sigue en Sudán o se convierte en la nación independiente más joven del mundo. La batalla del coltán es interminable en la República Democrática del Congo. En la región de los Grandes Lagos hay cerca de 200 etnias que pelean constantemente por el control de los yacimientos minerales. Miles de civiles se han convertido en escudos humanos y rehenes de las guerrillas y cerca de 70.000 vagan de campamento en campamento. Son estas personas que de manera silenciosa mueren todos los años, víctimas de una serie de enfermedades que no generan suficiente interés político o suficientes réditos para la industria farmacéutica. Aunque también se produce en otros continentes, la picadura del mosquito simúlido resulta fatal en Bangladesh, Nepal y la India. Allí, en el hospital de Hajipur, Médicos Sin Fronteras tratan de salvar las vidas de decenas de miles de enfermos por la mordedura de este insecto. Transmite el Kala-Azar, o leishmaniasis. En unos días destroza el hígado y el bazo. Es mortal en casi la totalidad de los casos y no se trata a tiempo. Pero su fármaco es demasiado caro para los países en desarrollo. Dos millones de niños tienen SIDA. La mitad de ellos morirá antes de cumplir los 2 años si no recibe un tratamiento que no desarrollan las compañías farmacéuticas al verlo poco rentable. La malaria ya no es mortal en buena parte del planeta gracias a los avances científicos, pero lo sigue siendo en el centro de África, donde se lleva 1 millón de vidas cada año porque no tienen acceso a las medicinas para combatirla, como tampoco a los fármacos contra la picadura de la mosca tsetse. Su enfermedad del sueño mató a más de 50.000 africanos en 2009. Una chinche que vive en la suciedad de las grietas dificulta aún más la vida de los más pobres de América Latina.
Más de 10 millones de personas padecen el Chagas, unas lesiones cardíacas, digestivas y neurológicas mortales sin un tratamiento lejos del alcance de los más necesitados. Cada día, 8.000 personas en el mundo mueren víctimas de la tripanosomiasis africana, del Chagas, del calazar o del SIDA pediátrico. Estas víctimas no generan, ni por parte de la comunidad médica internacional, ni por parte de las industrias farmacéuticas, suficiente interés político o comercial para hacer algo, para poner fin a este fenómeno constante. Obviamos a diario los machetes, kalashnikovs y tanques que hacen sangrar ruidosamente a buena parte del mundo, pero también a los enemigos silenciosos que provocan epidemias permanentes entre los más pobres. Las ONGs tratan de hacer recordar a millones de olvidados abocados a una muerte que no tiene sitio en las noticias. Mientras, en España seguimos discutiendo si la fiesta nacional, me refiero a las corridas de toros, deben continuar o erradicarse. Media España quiere convertir a los toros en patrimonio de la humanidad y la otra media considera que es una vergüenza nacional. Lo que sí parece claro es que detrás de todo esto hay muchos puestos de trabajo en juego. Castilla y León Televisión ha querido conocer a 2 ganaderías en la comunidad diferentes al resto. La primera es la única en España que pertenece a su ayuntamiento, muy cerca de Vitigudino, en Salamanca. La otra, centenaria, la más antigua del país, la del Raso del Portillo, al lado de Valladolid. Con cierta preocupación y con la confianza de que finalmente no se va a aprobar, el amplio sector vinculado de uno u otro modo al mundo del toro dirige sus miradas hacia el ruedo del Parlamento de Cataluña. Allí, en unas semanas, tomará la alternativa la iniciativa legislativa popular. Intentará prohibir las corridas de toros y los espectáculos con reses en esa comunidad. Si por ahora la iniciativa, pendiente de aprobación, se ciñe solo al ámbito catalán, la propuesta toca de lleno a Castilla y León. La situación se ha embravecido y el Partido Socialista de Castilla y León ha mostrado in situ a sus homólogos catalanes qué hay en juego en todo este debate. La dehesa, como en la que estamos hoy, es un entorno singular, un entorno que hay que proteger y que seguramente su protección tiene mucho que ver con que se den ganaderías como la que hemos visitado hoy. He escuchado decir que la reforma que se está discutiendo en Cataluña es anticonstitucional. Y por lo tanto quiero hacerle 2 preguntas al Partido Popular, del señor Rajoy, del señor Herrera y del señor Mañueco. La primera es que si es inconstitucional solo cuando gobierna el PSOE, porque en Canarias se prohibió la fiesta del toro y se prohibió con un gobierno del Partido Popular. Y la segunda pregunta es si consideran que es inconstitucional, si van a recurrir la ley de Canarias. Mi posición es clarísima a este respecto, que es la defensa de la fiesta de los toros. ¿Por qué? Porque entendemos que es una fiesta que es patrimonio de todos los españoles, es patrimonio de la cultura de España. Y sin duda alguna el intento de prohibir la fiesta de los toros va claramente contra la Constitución. Esta iniciativa legislativa popular nace de 180.000 personas que recogen firmas y las envían al Parlamento de Cataluña para que el Parlamento de Cataluña prohíba los toros. El PSC no optará por prohibir los toros en Cataluña. Yo creo que ese es un tema que estamos casi todos los españoles de acuerdo. No tiene sentido porque es la fiesta nacional. Hombre, y quita movimiento económico tanto en Cataluña como en el resto de España, claro. Castilla y León es la comunidad de España con mayor número de ganaderías, solo por detrás de Andalucía. 241 hierros crían sus reses en casi 57.000 hectáreas de dehesas repartidas por toda la comunidad, especialmente en Salamanca. Ahí está el 74%, un entorno del que viven miles de familias. Castilla y León es la primera en el ranking nacional, tanto en número de explotaciones como de animales. Asociaciones y ganaderos alzan la voz en defensa de un sector que extiende sus hilos más allá del espectáculo de la plaza.
Gracias al toro pues existen las fincas, las dehesas, estos grandes cercados en los que los animales están, pues pastan a sus anchas, gente que les da de comer, familias que viven de ello, ¿no? Y yo creo que lo bonito también del toro, sino en el espectáculo, es el antes de. El ganadero, la conservación de todo lo que son este tipo de fincas y de dehesas, que si no, pues no tienen sentido, mayorales, obreros, picadores, labores agrícolas, y luego ya pues todo lo que son plaza de toros, etcétera, etcétera. Claro. Una explotación, como gusta llamar a la administración, mueve mucho. Imagínate todo lo que le rodea, los saneamientos, los veterinarios, el herradero, los herrajes, en fin, todo el faenado, el pienso. Que trabajen ya no solo los mayorales, sino los auxiliares de mayorales y personas que trabajan acompañando al mayoral en una ganadería de reses de lidia, pues directamente hay unas 10.000 familias que trabajan en el sector. La prohibición sería terrible para la comunidad. La puntilla tras la pulla que ya ha supuesto el recorte de espectáculos por la crisis. Es verdad que Castilla y León es una de las comunidades autónomas con mayor número de festejos y ha habido una reducción vinculado no a problemas en la fiesta propiamente dicho, sino está vinculado única y exclusivamente a la crisis económica que en estos momentos vive nuestro país, vive España, y lógicamente cuando esa situación económica se recupere, pues el sector se recuperará. Somos un sector que generamos muchísimo dinero y ayuda, yo creo que no tiene todas las ayudas que debería de tener, ¿no? Yo creo que en todos los espectáculos se paga, no sé si es un 8% de IVA y aquí se paga un 16% y la mantienen viva los aficionados que pagan su entrada, ¿no? Conocemos de primera mano la finca de Royanejo, en la comarca de Vitigudino, en pleno Campo Charro. Es la única de España de titularidad municipal y también llega, como en todas, los ajustes económicos. La ganadería se compró en el año 92, empezamos con 60 vacas y un semental y estamos con 200 vacas o así, como está la cosa un poco complicada, ahora estamos con 150, que es más o menos, ha sido siempre las que pretendemos. Nos abren la puerta de la ganadería más antigua de España, la de Raso del Portillo, a 10 kilómetros de Valladolid. Fundada en 1870, hoy Rafael nos enseña un poco más de su oscura pero fundamental labor, es la figura del mayoral. El oficio, por ejemplo, hay que mamarlo. No es decir que yo soy vaquero, yo soy mayoral, no. Hay que mamarlo, hay que saber, y mucha gente no sabe. Está 4 o 5 años junto al toro, sabe las reacciones del toro, haciendo los trabajos dignos de una ganadería de reses de lidia, ¿no? Es una persona primordial en el sector del mundo del toro. Los 365 días del año el mayoral vive de él y para el toro. Desde que nace, pues ya el mayoral preocupado para apuntar cuándo ha nacido, la madre, cuál es su madre, poner los crotales. Yo creo que esos trabajos son bonitos en el campo, ¿no? Son bonitos y yo animaría a mucha gente que lo conociesen. 900 hectáreas de pinares y pasto fresco, donde conviven 550 cabezas de ganado. Toda una vida en el campo, Rafa ve cómo la herencia de su profesión está cada vez más en peligro. Gente nueva no entra, la gente que hay ya mayor se retira y ya no entra. Ahora mismo por la parte de Salamanca hay muy poca gente para ganado bravo y muy poca gente ya. Y por aquí pues yo solo casi. La Mesa del Toro, celebrada en Bruselas en 2008, ya hizo saltar las alarmas. Los más de 2 millones de hectáreas de dehesas y fincas ganaderas ligadas a la cría de esta raza permiten conservar un hábitat donde bajo los árboles conviven especies amenazadas como el buitre negro, el águila imperial o la cigüeña negra. Yo creo que es una fiesta pura, es una fiesta de verdad, es una fiesta transparente. Yo creo que es un espectáculo único que claro, es muy fácil llegar, sentarse y decir, no, pues el toro sangra, el toro lo maltratan. Yo creo que no, que el toro, yo soy un enamorado del toro. Yo quiero al toro por encima de todo, ¿no? Yo creo que a toda esa gente que dicen que maltratamos a los animales, pues bueno, les invitaría a que vinieran a visitar cómo
cómo viven los toros y demás, y le diría que los que más queremos al toro somos los ganaderos, los toreros, los mayorales y todo el mundo que está involucrado en el toro. Las dehesas existen gracias al toro de lidia y con ello el toreo, un movimiento cultural no subvencionado que genera infinitos puestos de trabajo e ingresos al Estado. Después del fútbol, los toros en España son el espectáculo que más dinero y masa de gente mueve. En todo el país, cerca de 200.000 personas viven ligadas al mundo del toro. Ganaderos, toreros, empresarios, cuadrillas y mayorales, pero también transportistas, veterinarios y hasta feriantes ligan su actividad a la fiesta nacional. Y de las dehesas a los laboratorios. Los primates muertos son objeto de análisis para conocer la evolución de la especie humana. La Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid cuenta con uno de los laboratorios de referencia mundial en los que se trabaja para descubrir nuestro origen. En 7 días les mostramos las investigaciones que desde Castilla y León se están realizando, por ejemplo, para elaborar el primer atlas fotográfico de la musculatura de los primates. Después de años de estudio, la ciencia ha dado grandes pasos en el conocimiento de la evolución humana. Pero ni mucho menos está todo dicho. A día de hoy, científicos de todo el mundo continúan estudiando a nuestros antepasados, los primates, y en Castilla y León se encuentra uno de los laboratorios de referencia, el del profesor Juan Francisco Pastor. Aunque parezcan más los bajos de una lavandería que un laboratorio, estos pasillos son testigos de grandes avances científicos. Sin modernos ni llamativos aparatos, aquí trabajan y estudian los primates a golpe de bisturí. Tenemos mucha experiencia en disecar individuos humanos en el departamento de Anatomía de la Universidad de Barcelona, y entonces aplicamos la misma técnica a la disección de grandes primates, porque básicamente es lo mismo. Se tiene que, con cuidado, sobre todo, ser muy meticuloso. Como nosotros estudiamos proporciones, además de la anatomía y la morfología, estudiamos la proporción de los músculos, hay que ser muy meticuloso a la hora de aislarlos uno a uno, para que después, al poderlos pesar, comparar entre humanos los grupos musculares, las adaptaciones a los distintos tipos de locomoción, pues que el cálculo sea preciso. Hasta la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid vienen anualmente profesores de anatomía de toda España e incluso de los Estados Unidos. Comparten objetivos comunes, aunque el trabajo de cada uno servirá a diferentes finalidades. Bueno, pues estamos haciendo aquí una disección en una extremidad superior de orangután, de una hembra adulta de orangután, y ahora pues estamos haciendo la parte de la palma de la mano y de los dedos. La finalidad de estos trabajos es hacer anatomía comparada, es decir, ver cómo es la anatomía de estos grandes primates y sobre todo en comparación con humanos y entre sí, es decir, porque vemos también con gorila, lo vemos en chimpancé. Los trabajos que estamos realizando nos permiten estudiar el origen desde el punto de vista filogénico de algunas enfermedades degenerativas. Nosotros estudiamos enfermedades degenerativas del hombro y los primates nos dan un modelo muy adecuado para poder entender, ¿no? Porque los humanos tenemos mucho estas patologías, y también en colaboración con Gael, que ella es del Departamento de Biología Animal, utilizamos estos mismos materiales para estudiar evolución humana. Estos primates grandes, como ahora cada vez hay menos, casi nadie ha estudiado en detalle todos los músculos. Pero el gorila casi nadie estudió los músculos de la cabeza en detalle. Y entonces estamos haciendo eso para comparar con humanos por 2 razones principales. Una es para la filogenia, relaciones entre humanos y otros animales. Se acepta hoy en día que es del chimpancé, pero eso viene del DNA, de la genética. En términos de anatomía no se sabe muy bien aún las relaciones entre los sistemas musculares. Y otra razón es para ver la evolución de los mecanismos, como por ejemplo de habla o de locomoción, la manipulación de objetos con la mano. Eso todo se puede comparando los músculos, hacer extrapolaciones con eso. Sí.
Algunos de los resultados pueden parecer meramente teóricos, pero sin esos estudios resultaría imposible para otros profesionales avanzar en el conocimiento de la evolución del hombre. Tiene mucho interés, como decía, para los paleontólogos, puesto que ellos estudian fósiles y los tienen que comparar con especies vivas. Y entonces muchas veces, pues cuando ellos encuentran homínidos, neandertales, australopitecos, es decir, la forma que tienen ellos de referenciarlo, de ver la comparativa, es con primates actuales. Entonces, si no tenemos la anatomía normal de los primates actuales, pues no se podría hacer ese tipo de comparaciones. La importancia de este laboratorio de la Universidad de Valladolid está detrás de la lupa de aumento, los primates. Los acuerdos forjados durante años con los zoológicos de España hacen que cuando muere un animal los avisen de inmediato y les permitan llevárselo, algo que en otros países es sumamente difícil. Es que ahí los zoológicos no tienen acuerdo con las universidades y cuando se mueren normalmente van a incinerar. Para trabajar con grandes primates a nivel muscular es difícil. A nivel osteológico sí que se pueden estudiar colecciones. Una de muy buena precisamente es la que tiene aquí el profesor Pastor en Valladolid. Y para estudiar a nivel muscular, que es lo que nos interesa a nosotros, pues prácticamente es el mejor sitio que conocemos aquí en España. Y me debe decir que también a nivel europeo, porque no es fácil el acceso, la facilidad que da el profesor Pastor para acceder a este material. Cuando Paco tiene ejemplares interesantes de grandes primates, pues últimamente ha tenido bastante, pues nos llama y nosotros aprovechamos pues una semana, venimos aquí, nos pasamos 12 horas o 14 al día aquí encerrados, obtenemos toda la información, después llevamos muestras a Barcelona, allá las analizamos, también hacemos estudios moleculares de expresión de ARN, de ADNs a nivel de primates y humanos, y después por los resultados que salen los publicamos conjuntamente con el profesor Pastor y con el departamento de la Universidad de Valladolid. Ellos tienen el dinero y los medios tecnológicos, pero nosotros tenemos acceso a lo fundamental, los primates para analizar. Fruto de la colaboración, han surgido proyectos comunes y ya están elaborando un atlas fotográfico de la musculatura de diversos primates, algo que todavía no existe, y a la hora de comparar, los dibujos siguen siendo la única referencia. Intentaremos publicar los resultados de estas disecciones y luego también con todo el material fotográfico pues vamos a procurar hacer un atlas fotográfico de la anatomía de grandes primates que no le hay hasta ahora. Únicamente lo que hay son trabajos y atlas, pero con dibujos, no hay ninguno que sea con fotografías. Así es buena la cooperación internacional, porque lo que podemos aportar también aquí es que podemos promover la publicación de lo que vamos a hacer aquí en un atlas que será publicado en Estados Unidos. Esa es un poco la cooperación que se puede hacer. No será una labor fácil, entre otras cosas, porque no se dispone de primates siempre que se quiere, sino cuando surge. La llegada de animales es un poco imprevisible, tenemos que esperar a tener todas las especies y tener bien todas las partes documentadas, fotografiadas, y entonces pues sí, será una labor que por lo menos algún año va a tardar en ver la luz. Un atlas que muchos esperan con entusiasmo y una novedad mundial que puede contribuir sobremanera a entender la evolución humana. Un avance científico que se ha fraguado en Castilla y León. Castilla y León está para comérsela. Cada semana, si tienen apetito, les serviremos un menú distinto, pero siempre cocinado con ingredientes de la comunidad. Caminos y sabores. Con Fernando Lázaro y Esther Neila. Los sábados por la tarde en las 7 de Castilla y